Hola a todos, mis queridos seguidores de YouTube. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí en nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, especialmente entre los amantes de las series turcas y, por supuesto, de la belleza y el carisma de uno de sus protagonistas más queridos. Vamos a desgranar lo que realmente pasó con Can Yaman en Italia, porque ha habido tantos rumores, tantas especulaciones, que es hora de poner un poco de orden y entender la historia completa. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto. Denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque tenemos muchísimo contenido interesante preparado. Así que sin más preámbulos, comenzamos con el misterio del fin de Can Yaman en Italia. Como muchos de ustedes sabrán, Can Yaman se convirtió en un fenómeno en Italia. Su llegada al país de la bota, impulsada por el éxito arrollador de series como Erkencikus y Dolunay, lo catapultó a la fama de una manera impresionante. De repente su rostro estaba en todas partes, en las portadas de revistas, en los programas de televisión más populares y por supuesto en la boca de todos. Era el galán turco que había conquistado a las italianas, y no solo a ellas, sino a toda la audiencia con su atractivo físico, su carisma natural y esa mirada que derrite corazones. Italia se convirtió en su segunda casa, o al menos, eso es lo que muchos pensábamos. Can Yaman no solo se dedicó a la actuación en Italia, sino que también se involucró en proyectos de corte más personal y mediático. Uno de los momentos más comentados fue su participación en el programa CE Posta per te, un espacio de emociones fuertes donde repartió alegría y sorpresas a sus fans. Fue allí donde realmente demostró su conexión con el público italiano, mostrando una faceta más cercana y humana que encantó a miles. Además, su relación con la presentadora Diletta Leotta, aunque efímera, acaparó titulares y generó un torbellino de atención mediática. Parecía que Can Yaman estaba en la cima de su carrera italiana, disfrutando de un éxito sin precedentes. Sin embargo, con el paso del tiempo, las cosas empezaron a cambiar sutilmente. Los rumores de su posible partida o de un distanciamiento de Italia empezaron a circular. Al principio se manejaban como simples especulaciones, pero con el tiempo se hicieron más persistentes. ¿Qué llevó a este cambio? ¿Fue una decisión personal, un giro profesional, o simplemente la naturaleza efímera de la fama? La verdad es que la situación es un poco más compleja de lo que parece a simple vista. Uno de los factores que se mencionan con frecuencia es la intensa presión mediática a la que estuvo sometido Can Yaman en Italia. Vivir bajo el escrutinio constante de los paparazzis, con cada movimiento analizado y cada relación bajo la lupa, puede ser agotador para cualquier persona, y más aún para alguien que, aunque acostumbrado a la fama, quizás buscaba una cierta privacidad. Italia, con su cultura de la prensa del corazón tan arraigada, es un lugar donde la vida de las celebridades se convierte en un espectáculo público. Es posible que Can Yaman haya sentido la necesidad de alejarse de esa vorágine para recuperar su espacio personal y enfocarse en otros aspectos de su vida y carrera. Además de la presión mediática, también hay que considerar el aspecto profesional. Aunque su popularidad en Italia era innegable, el mundo de la actuación es dinámico y las oportunidades pueden cambiar. Can Yaman es un actor ambicioso y con proyectos en mente. Es posible que haya sentido que su futuro profesional a largo plazo se encontraba en otros mercados o que buscaba nuevos desafíos creativos que quizás Italia, en ese momento, no podía ofrecerle al mismo nivel. Se habló mucho de su incursión en producciones internacionales, especialmente en España, con proyectos como la serie Elements o su participación en una película de fantasía junto a actores de renombre. Estos proyectos podrían haber sido un motor importante para su decisión de reenfocar su carrera. Otro punto clave que se ha discutido es su posible deseo de volver a sus raíces o de concentrarse en el mercado turco, donde nació su fama. Si bien Italia le abrió muchas puertas, Turquía sigue siendo el epicentro de la producción de series que lo catapultaron a la fama mundial. Es natural que un actor busque fortalecer su presencia en su mercado natal y explorar oportunidades que conecten con su público original. A veces la distancia puede ser necesaria para revalorizar lo propio y fortalecer la identidad profesional. Se rumoreó también sobre una posible insatisfacción con el tipo de proyectos que se le ofrecían en Italia. Aunque disfrutó de la experiencia y del cariño del público, es posible que Can Yaman haya aspirado a roles más complejos o a proyectos que le permitieran explorar diferentes facetas de su talento actoral, más allá del arquetipo del galán que lo hizo popular inicialmente.
La búsqueda de roles que desafíen sus capacidades como actor es una aspiración legítima para cualquier profesional de la actuación, y es posible que en Italia no haya encontrado las oportunidades que buscaba en ese sentido. No podemos olvidar el factor personal. La vida privada de los artistas es precisamente eso, privada. Si bien es cierto que nos encanta saber de ellos, también es importante recordar que son personas con sus propias vidas, relaciones y decisiones. La relación con Diletta Leotta, por ejemplo, generó mucho revuelo y especulaciones. Aunque su relación no prosperó, es un ejemplo de cómo la vida personal de las celebridades puede influir en su percepción pública y en sus decisiones. Es posible que haya habido aspectos de su vida en Italia que lo llevaran a replantearse su estancia. También se habló de un supuesto malentendido o una discrepancia con algunas productoras italianas. Aunque no hay confirmación oficial sobre esto, en el mundo del espectáculo los desacuerdos contractuales o creativos son comunes. Si existieron tales diferencias, podrían haber sido un factor más que contribuyera a su decisión de mirar hacia otros horizontes. El éxito a menudo va acompañado de negociaciones y acuerdos complejos, y no siempre todo sale a la perfección. Lo cierto es que tras un periodo de intensa actividad y visibilidad en Italia, Can Yaman comenzó a aparecer menos en los medios italianos y a centrar su atención en otros países, especialmente en España. Sus proyectos en España, como mencioné antes, parecían ser una prioridad clara. Esta transición gradual de su presencia mediática en Italia hacia otros escenarios fue lo que alimentó las preguntas y los rumores sobre su fin en Italia. No fue un adiós abrupto, sino más bien un desvío estratégico de su atención y de sus proyectos. Y aquí es donde entra el factor de la construcción de una carrera internacional. Can Yaman ha demostrado tener una visión a largo plazo para su carrera. No se ha conformado con ser solo un ídolo en un país, sino que ha buscado expandir su alcance global. Italia fue un trampolín fantástico, pero su ambición lo ha llevado a explorar otros mercados, otras culturas y otros tipos de producciones. Este movimiento estratégico le permite diversificar su portafolio, aprender de diferentes industrias y, en última instancia, fortalecer su posición como actor a nivel mundial. Quizás la palabra fin es un poco drástica. En lugar de un fin, podríamos hablar de una evolución. Can Yaman no ha abandonado por completo el contacto con Italia, pero sí ha reconfigurado su presencia y sus prioridades. Es posible que en el futuro regrese con nuevos proyectos o para reencontrarse con su público italiano, pero por ahora, su enfoque parece estar en otros lugares. Y eso es perfectamente normal en la carrera de un artista. La vida profesional de un actor está llena de movimientos, cambios de escenario y nuevas oportunidades. Además, hay que recordar que la imagen pública de Can Yaman ha estado marcada por su carisma y su físico, pero él mismo ha expresado en diversas ocasiones su deseo de ser reconocido por su trabajo actoral. Es posible que su búsqueda de roles más profundos y desafiantes lo haya llevado a buscar producciones que ofrezcan ese tipo de oportunidades, y esos proyectos podrían estar en otros mercados. La industria del entretenimiento es diversa, y cada país tiene sus fortalezas y sus tipos de producciones. En resumen, el fin de Can Yaman en Italia, si es que podemos llamarlo así, no se debe a un único motivo, sino a una combinación de factores. La intensa presión mediática, la búsqueda de nuevos desafíos profesionales, el deseo de diversificar su carrera y explorar otros mercados, la necesidad de recuperar su privacidad personal y posiblemente algunas discrepancias en el ámbito profesional, todos han contribuido a este reajuste en su presencia. Italia fue una etapa increíblemente exitosa y significativa en su carrera, donde conquistó a millones de fans, pero como toda historia, tuvo su capítulo y ahora Can Yaman está escribiendo uno nuevo con tintas internacionales. Así que, mis queridos amigos, espero que esta explicación haya aclarado un poco el panorama sobre lo que realmente ocurrió con Can Yaman en Italia. La vida de las celebridades es fascinante, llena de altibajos, y su caso es un claro ejemplo de cómo la fama, las oportunidades y las decisiones personales tejen un camino complejo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que fue la decisión correcta para Can Yaman? Déjenme sus comentarios aquí abajo que los leo con mucho interés. Y si les gustó este vídeo y les pareció interesante, por favor, no se olviden de darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que más gente conozca esta historia, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes.
Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.